Eh, Bienvenidos a este quizás último Sembrando Ideas del año, en donde el tema que nos convoca es la aplicación de simulaciones en ingeniería de la construcción. Recordemos que los Sembrando Ideas tienen como objetivo el crear espacios para que diferentes investigadores, que muchas veces provienen de diferentes áreas, puedan contribuir con el trabajo que vienen desarrollando desde sus áreas hacia una temática específica, en este caso el de la simulación en ingeniería de la construcción. Y de tal manera que este espacio pueda ser la semilla de futuras nuevas colaboraciones entre investigadores del SPOL, pero también entre investigadores de otras instituciones con investigadores del SPOL. Entonces, el día de hoy agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y en particular las de nuestros panelistas, la máster Cecibel Zambrano de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el doctor Mauricio Cornejo del SPOL, la doctora Natividad García del SPOL y el doctor Guillermo Soriano del SPOL. Nos vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a tener una bienvenida. Luego de eso, como parte también de la bienvenida, yo voy a introducir a cada uno de los participantes, de los panelistas, y luego de eso, cada uno de los panelistas va a realizar una presentación de 12 minutos máximo. Y ahí les pediría por favor a los panelistas tratar de limitarnos a estos 12 minutos para poder realizar el Sembrando Ideas de acuerdo a lo que está programado, ¿no? Finalmente, una vez que los 4 panelistas hayan presentado sus contribuciones a esta área, tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas del público, abrir un foro, que quizás es la parte más interesante del Sembrando Ideas, y finalmente tendremos un cierre y agradecimiento. Les ruego, por favor, entonces, salvo a los panelistas, el resto mantener sus micrófonos apagados, para evitar ruidos que interfieran con las presentaciones. Por favor, pueden enviar sus preguntas por chat, ¿no? Las cuales serán atendidas de acuerdo a la agenda, es decir, luego de que los 4 panelistas hayan presentado. Pero ustedes pueden ya ir poniendo sus preguntas en el chat, porque claro, si un panelista menciona algo y surge la duda o la inquietud, en ese momento ustedes la pueden escribir en el chat y ya cuando llegue el momento, trasladaremos esa pregunta a nuestros panelistas, ¿no? Bien. Entonces, el día de hoy, como mencionábamos, contamos con 4 panelistas. La primera de ellas es la máster Cecibel Zambrano de la UES. Ella es ingeniera civil graduada del SPOL. También tiene una maestría en ciencias ambientales del SPOL. Actualmente ella es la directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UES y a la vez es gerente técnico de ElectroHelp S.A. Ha sido anteriormente directora comercial de agua potable en la empresa pública de agua potable Milagro. Ha sido también supervisora técnica e ingeniera de proyectos, tanto en Amagua SEM como en Interagua. Ha fiscalizado la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja y actualmente trabaja en un proyecto de investigación y desarrollo para el plan máster del Monte Sinaí, con el tema o especializado en la parte de sistemas de información geográfica, y también un estudio de diagnóstico y rediseño del PDOT de San Francisco de Milagro. El PDOT es un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. Entonces, dejo con ustedes a la máster Cecibel Zambrano. A partir de ahora, 12 minutos a nuestra invitada. Buenos días con todos. Bienvenidos a este Sembrando Ideas que me parece bastante interesante. Voy a proceder a compartir mi presentación para empezar con la exposición. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bien.
La idea justamente de Sembrando Ideas me parece bastante innovadora. Yo les voy a traer acá una nueva idea y que es en realidad lo que se está oscilando en el tercer mundo, en las nuevas tecnologías, básicamente. Entonces, ¿qué es la simulación de modelos de terreno? La simulación de modelos de terreno es un ámbito totalmente transversal y multidisciplinario con diferentes carreras. Las que más se asemejan con esta disciplina son las carreras de ingeniería civil, de topografía, con líneas de conocimientos de topografía, hidrología y la parte ambiental, sin dejar atrás la parte de ordenamientos territoriales como es la parte de arquitectura. Y ahí podemos pues extendernos un poco más, pero por el tiempo vamos a tratar de dar ciertos lineamientos y ejemplos de modelos de terrenos con estas características topográficas, cuencas hidrográficas, estratigrafías, de perfiles estratigráficos para ver el tipo de suelos en una área de estudios que lo realizamos en Esmeralda y vamos a ver una cierta dispersión por zonas de influencias por contaminantes debido a exfiltraciones de pozos sépticos. ¿Ok? Entonces, avanzando un poco, primero sabemos que todo lo que hablamos de simulaciones es básicamente la recreación de modelos de forma digital con una serie de datos y de información de calidad, ¿verdad? Que son analizados mediante procesos sistemáticos y estadísticos para determinar o simular un proceso real que vaya a ocurrir o que esté ocurriendo, ¿verdad? Todos estos modelos van a tener que ser verificados posterior a la simulación, eso es muy importante. Entonces, todo lo que es simulación y modelos va a iniciar desde una idea, ¿verdad? Posterior a esto, a la toma y recolección de datos de campo, la experimentación donde se tiene que dar una inversión, ya sea de equipos y de tiempo, y finalmente podemos realizar el modelo, luego validarlo. Ese es como el algoritmo de proceso de la simulación. Entonces, ¿de qué depende el éxito de la simulación? Va a depender de tres grandes grupos. El primer grupo es cuánta información yo puedo tener para poder realizar el modelo, la calidad de los datos. Es muy importante, el primer gran grupo. El segundo grupo es el criterio que yo voy a aplicar a este modelo en relación lógica. Es decir, yo puedo tener una serie de datos, pero si no tengo el criterio para poder discriminar y poder hacer mi análisis mucho más fino, voy a tener errores y voy a tener resultados que no son favorables para mi análisis. Entonces es importante poder hacer una relación lógica de distribución asociada y sistemática con análisis estadístico que están inmersos en las herramientas digitales que vamos a ver. Y el tercer gran grupo es el tiempo. Para todo tipo de simulación debemos nosotros plantear diferentes escenarios. La cantidad de escenarios que podemos plantear nos va a dar un abanico amplio de poder tener mayor y mejores resultados. Ok, entonces, cuando hablamos de disciplinas relacionadas al sistema de información geográfico para modelos de terreno, nos podemos sesgar un poco a las de ingeniería. ¿Cuáles son las carreras de ingeniería que tienen que ver más con los modelos de terreno? Como ya lo habíamos mencionado, ingeniería civil, en la línea de topografía, estudios de mecánica de suelo como perfiles estratigráficos, hidrología, también podría interrelacionarse con la ingeniería hidráulica, ingeniería ambiental, porque actualmente la ingeniería ambiental es una ingeniería transversal, multidisciplinaria, y vamos a hablar un poco de calidad de agua con el tema de la legislación ambiental, ¿verdad? Entonces, sin no ser menos importante, creo yo que también los modelos de terreno, y así lo hemos realizado en diferentes investigaciones, también aplica para la gestión de riesgo. Para la gestión de riesgo como lo hace la Secretaría de Riesgo en nuestro país, que mide probabilidades estadísticas como por ejemplo inundaciones o por ejemplo dispersión en el tema de contaminantes de material particulado cuando existe erupciones volcánicas. Entonces, esta también es una disciplina que se emplea para la gestión de riesgo. Y para la cartografía y arquitectura, para todo lo que es el desarrollo del plan de ordenamiento territorial, para los nuevos asentamientos humanos y para las necesidades que estos asentamientos humanos necesitan que se implemente obras. Todo lo que es equipamiento, ya sea de salud, vivienda, educación, infraestructura vial, todo esto se puede analizar de forma sistemática mediante el sistema de información geográfica y con datos necesarios. Bien, entonces,
Ya entrando un poco en materia en el ejemplo de la simulación, vamos a hablar de forma muy rápida, por el tiempo, del modelo digital de terreno o modelo de elevación. En este modelo digital de terreno y de elevación vamos a representar diferentes características de superficie. Entre estas vamos a necesitar datos como punto acotado, curvas de nivel. Estos son datos cartográficos que actualmente están de libre acceso para el tema académico. La cartografía de libre acceso lo liberó hace algunos años atrás el IGM y nosotros podemos tomar de esa información para realizar nuestras simulaciones. Si queremos hacer un estudio o una simulación mucho más fina, pues definitivamente debemos realizar trabajo de campo y hacer el levantamiento. En esta característica de modelos de elevaciones, lo principal al inicio de toda la simulación vamos a realizar un proceso de transformación de un dato vectorial a un dato raster. Entonces, empezaremos con delimitar una cuenca hidrográfica tomando datos cartográficos como ríos, como zonas urbanas y como casas, como lo vamos a ver más adelante. Pero el principal dato es la información de elevación. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en la simulación? Vamos a construir una red irregular de triángulos, es decir, un raster llamado TIN, que es un conjunto de puntos al cual se va a referir con datos de elevación y a la vez va a triangular sistemáticamente por medio de una interpolación sistemática. Luego de esto vamos a determinar una línea divisora de aguas con los principales caudales y ríos y me va a determinar una cuenca hidrográfica. Posterior a esto vamos a calcular una dirección de flujo y finalmente vamos a simular un buffer o zona de influencia por contaminantes. Entonces, vamos a realizar este modelo. El modelo que ustedes van a ver aquí, y voy a cambiar en unos momentos de ventana, es el escenario supuesto. ¿Qué escenario supuesto tenemos? Tenemos una zona urbana representada en alguna zona del Ecuador que sea rural o puede ser urbana, pero que no cuente con alcantarillado sanitario. Entonces, tenemos en la implantación general que ustedes pueden ver del lado izquierdo, por casas, los puntos están representados como casas, centros poblados, las líneas de color café son las curvas de nivel que me van a dar el dato de elevación y las líneas de color azul van a representar ríos o fuentes hídricas. Esta es la implantación general. Con estos datos yo voy a trabajar. ¿Cuál es mi principal dato para realizar el MDD? Es la curva de nivel o punto acotado. Entonces, los puntos de color rojo van a representar pozos sépticos que a través de los años han pasado su vida útil y se encuentran en estado precario y se encuentran también monitoreados de tal forma de que existe exfiltración de este contaminante porque no ha sido tratado y está contaminando o posiblemente va a ser una fuente de contaminación a los cuerpos de aguas hídricas colindantes y al suelo. Entonces vamos a determinar mediante un sistema de información geográfica cuáles de todos esos pozos van a producir contaminación en un buffer de 50 metros. Bien, aquí entonces, como les dije, el procedimiento a seguir es hacer un model de 3D con infraestructura de relieves y posteriormente la cuenca hidrográfica. El siguiente proceso que realizamos es la determinación de un buffer de zona de incidencia en cada uno de los pozos, donde determinamos que 7 de los pozos han producido una contaminación en 50 metros a cuerpos de agua dulce y al suelo. Entonces, esto nos ayuda para tomar decisiones, por ejemplo, los GAT o las empresas de agua potable o distribución de agua potable. Esos pozos van a tener que ser clausurados, deberán de ser evacuados el agua servida y no van a poder ser rehabilitados en ninguna ocasión. Entonces, eso es un recurso económico y es una ayuda para la ciudadanía, porque aparte de que es un contaminante del suelo y del agua, también les afecta nocivamente a la salud a las personas que se abastecen de ese servicio, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no sé si ustedes me pueden observar el modelo en 3D. Sí, sí, se observa. ¿Sí? Okay. Sí. El modelo de 3D justamente es el modelo de terreno realizado con curvas de nivel donde me da
la idea realista de las cotas, de los cauces de río y de los puntos que son las representaciones de los centros poblados, ¿no? Voy a cambiar muy rápidamente de ventana, no sé cómo voy con el tiempo, pero para poder mostrarles el modelo directamente desde el programa. ¿Me confirman si pueden visualizar? Correcto, sí se ve. Ok, entonces esto es directamente el programa. Hemos utilizado QGIS, QuantumGIS. Tenemos dos opciones para poder realizar, bueno, tenemos varios software, pero el que más empleo yo personalmente, porque es de open source y todos los, por ejemplo, la comunidad estudiantil, los invito a que utilicen QuantumGIS porque es open source, los pueden descargar en sus máquinas y pueden hacer estas simulaciones y investigaciones. El otro software es ya un software licenciado, ArcGIS, y dependiendo del tipo de licencia, pues tiene un costo en ocasiones bastante oneroso. Entonces, en este tipo de simulaciones, yo puedo hacer un MD de elevaciones, como ustedes lo pueden visualizar, y me puede dar una idea real de la topografía de toda esta cuenca con los principales cauces. Lo importante de manejar el sistema de información geográfico es que no es simplemente una visualización en 3D, es en realidad una base de datos gráficas que me pueden ayudar a tomar decisiones importantes. Bien, no sé si todavía tengo tiempo para mostrar otro ejemplo. Tenemos 1 minuto. Ok, muy rápidamente les voy a mostrar otro ejemplo que me gustaría que puedan visualizar, que es el ejemplo de los perfiles estratigráficos. Bien, en los perfiles estratigráficos nosotros realizamos una dispersión en la ciudad de Esmeralda. En la ciudad de Esmeralda nosotros realizamos un estudio estratigráfico para poder determinar si es correctamente empleado el permiso de construcción, porque tenía la particularidad del GAT que no existía estudio de suelo antes de construir una edificación de 2, 4, 5, 6 pisos. No había los estudios y no tenían la información. Entonces realizamos 175 sondeos y pudimos zonificar parte de la zona de Esmeralda, clasificándolas por zonas comerciales, residenciales y demás. Analizamos el tipo de suelos por profundidades hasta 25 metros y realizamos una zonificación y eso les ayudó al municipio de Esmeralda, que creo que lo siguen implementando, y esta base de datos para poder dar los permisos de construcción. Entonces, es muy importante poder hacer eso, incluso lo hicimos con un visor. Hicimos con un visor este tipo de simulación, ya que le servía al usuario directamente para poder ver qué tipo de suelo iban a construir, si necesitaban permisos o no necesitaban permisos. Entonces, eso es muy importante, la toma de decisiones. Ese es el objeto más importante en realidad de hacer estas simulaciones, es que me ayuden en la toma de decisiones. En este caso, al municipio de Esmeralda, pues les ayudó en gran manera, ya que ellos pueden tener ya una base y la siguen alimentando y les agiliza los procesos y se hacen menos burocráticos. Bien, creo que no tengo más tiempo. Puedo yo facilitarles las diapositivas porque ahí hay de una forma más detallada lo que es el modelo estratigráfico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecibel. Recordamos a nuestro público asistente que no hay problema en que las preguntas que vayan generándose las puedan ya ir realizando a través del chat, ¿no? Bien, a continuación vamos a tener la presentación del doctor Mauricio Cornejo, quien tiene una maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Internacional de Andalucía en España, un doctorado en Mineralogía aplicada a materiales de construcción de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica. También es profesor titular de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de la ESPOL y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología de la ESPOL, CINDA. Autor de más de 20 publicaciones indexadas y es revisor de las revistas de cuartil 1 del CEVIER, Construction and Building Materials, y también la revista Structures.
Sus temas de interés en investigación son los materiales de ingeniería y de construcción. Entonces los dejo con ustedes, con el doctor Cornejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, sí se la ve. Bueno, nuevamente, gracias por la oportunidad y vamos a pasar directamente a lo que queremos compartir con ustedes, que es el nuevo tipo de materiales de que está Mauricio, Mauricio, quizás, por favor, quita tu video, no la presentación, sino el video tuyo para ver si mejora el tema del audio, porque se oye entrecortado. Gracias. Ahora, vamos. Se escucha entrecortado. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a hablar sobre del amiento lo que quiero llamarle la atención es que hay este nuevo tipo de material de construcción lo que va a mejorar mucho sus propiedades, principalmente en sistemas constructivos de alto desempeño. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre el materiales por cómo se desempeña comparado. Muy bien. Solo para ponernos en contexto. Mauricio, Sí. Mauricio, vamos a... La verdad es que no se está escuchando. Hay mucho corte y mucho ruido. Entonces, ¿te parece si pasamos al tercer panelista para ver si tú de alguna manera revisas el problema del audio y ojalá se logre mejorar? Perfecto. Ya, listo, porque si no, la verdad es que no se puede escuchar. Ya. Entonces, mientras el doctor Cornejo trata de ver qué puede hacer, a veces ya uno no puede hacer nada porque también depende de la calidad de la señal que uno tiene en casa. Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, que es la doctora Natividad García, quien tiene una ingeniería civil del SPOL, es máster en gestión y administración de proyectos del SPOL y tiene un doctorado del Imperial College of London en el área de dinámica estructural. La doctora García cuenta con 10 años de experiencia en diseños de hormigón y estudio de hormigones especiales. Ha sido coordinadora de gestión de calidad de Holcim Ecuador y también como parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército participó en el proyecto del Puente de Bahía San Vicente. Es profesora de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra del SPOL FICCT. Con ustedes, la doctora Natividad García.
Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al Sembrando Ideas sobre aplicación de simulaciones en ingeniería de la construcción. El día de hoy lo que yo les voy a presentar es un poco sobre simulaciones de puentes viga y atirantados usando amortiguadores de masa sintonizados. Entonces, la agenda es un poco breve por el tiempo, pero les voy a hablar un poco de la introducción, ciertos objetivos, revisión de la literatura, metodología y ciertas contribuciones y conclusiones, ¿no? Entonces, como introducción, nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta la importancia que tiene la programación en ingeniería, ¿no? No solamente ingeniería civil, sino igual en varios campos, ¿no? Nos permite hacer recomendaciones de diseño, análisis estáticos y dinámicos de diferentes estructuras, con diferentes formas, diferentes metodologías, análisis muy complejos simultáneamente, y la ventaja de la programación es que nos ayuda a reducir el tiempo para realizar estudios paramétricos y obtener resultados confiables, ¿no? Entonces, como objetivo de esta presentación es, bueno, mencionar brevemente el estado de arte, de acuerdo a una revisión exhaustiva de la literatura, mostrar los resultados al implementar un modelo estocástico de peatones en Python, representación de puentes viga y atirantados bajo cargas peatonales sin y con amortiguadores de masa sintonizada, mostrar una metodología de cómo nosotros podemos implementar estos amortiguadores en estos puentes y también se puede para otras aplicaciones, ¿no? Y mostrar recomendaciones de diseño para este tipo de puentes. Entonces, comenzando brevemente la revisión de la literatura, son 4 puntos importantes para entender el background de este tema, ¿no? Que son los puentes viga y atirantados, las diferentes acciones de peatones, amortiguamiento estructural y diferentes amortiguadores que se pueden emplear para reducir vibraciones, ¿no? En cuanto a los puentes vigas, lo más común es encontrar puentes de 1 a 5 vanos, como pueden ver aquí, con diferentes longitudes totales, ¿no? Cuando tenemos un vano de 43 metros, 2 vanos de 57 metros, hasta 5 vanos de 190 metros, ¿no? Esto es en base a lo que actualmente está construido. El ancho de la losa, por ejemplo, para puentes peatonales, lo más común es de 4 metros, y como pueden ver, se puede usar diferentes materiales estructurales, ¿no? Como hormigón armado, hormigón pretensado, acero, madera, aluminio o fibra de vidrio, ¿no? En cuanto a los puentes atirantados, tenemos 3 diferentes formas de torre. Entre la más común es la I, que la pueden observar aquí. El número de vanos son de 1 a 3 vanos, donde 2 es el más común, pero igual hay ciertas estructuras que se han construido con 1 o con 3 vanos, y en arreglo de cables con una torre o con 2 torres, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite las simulaciones? Por ejemplo, si tenemos un puente atirantado, nosotros podemos cambiar diferentes condiciones de frontera muy fácilmente con un script, la geometría del puente, podemos cambiar ciertas dimensiones estructurales y también la longitud del vano principal, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos evaluar de 50, de 100 o de 150 metros, y en el caso de que nosotros encontremos algún problema de vibraciones, nosotros podemos emplear amortiguadores. En cuanto a las acciones de peatones, esto se calcula la respuesta dinámica con el principio de Allenberg, que es donde las fuerzas son resistidas por la fuerza de la masa, de la inercia y de la rigidez, ¿no? Y esto simula la carga de peatón cuando cruza un puente. Como nosotros sabemos, cada paso va a depender de ciertas características antropométricas, como por ejemplo la edad, el peso, nuestro estado de ánimo, nuestra condición física. Entonces, tantos parámetros que nosotros simplemente podemos hacer de un modelo estocástico y tomarlo esto para poder hacer las respectivas simulaciones, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la carga de los peatones cambia a lo largo del tiempo, a lo largo que estamos cruzando el puente. Entre las cargas verticales, ustedes pueden ver, va a variar de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, y el lateral va a depender del feedback que hay entre las aceleraciones que se siente en el puente y la que siente la persona, ¿no? Pero ustedes saben, cuando están cruzando un puente, van a sentir, si es que vibra mucho, lo que van a hacer es cambiar el ancho de paso, ¿no? Entonces, eso se lo puede hacer simplemente con ecuaciones, se lo implementa en el código, y este ejemplo que ustedes ven aquí es realizado en Python, donde pueden ver que los puntos azules
representan los peatones que ingresan por el lado izquierdo del puente y los puntos rojos por el lado derecho, ¿no? Y pueden ver que están arribando, eso es de acuerdo a un modelo de Poisson, simulando cómo nosotros arribamos al cruzar un puente, ¿no? En cuanto al amortiguamiento estructural, hay diferentes amortiguamientos estructurales de acuerdo al tipo de material que nosotros tengamos, y en este caso las simulaciones lo que nos permite es verificar qué pasa cuando nosotros usamos el mínimo, el máximo o el medio, ¿no? Y dar más recomendaciones de diseño. En cuanto a amortiguadores de masa sintonizada, aquí pueden ver un ejemplo de un puente construido en Alemania y un amortiguador, ¿no? Donde si pueden ver la eficiencia que existe en las aceleraciones, normalmente es más del 84% a través de los tiempos, ¿no? Aquí está la masa del amortiguador y el resorte y amortiguador, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos, simplemente de manera general, que se lo puede ver que se ha usado en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, en Francia, y pueden ver el ejemplo de un amortiguador, ¿no? Que ustedes simplemente en el código lo que hacen es implementarlo y de ahí hacer diferentes simulaciones. Entonces, nosotros siempre cuando pensamos en que vamos a hacer simulaciones en ingeniería, lo que tenemos que pensar es cómo lo vamos a hacer y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, para eso, simplemente una metodología que les puedo decir es que lo dividamos en ciertos pasos o etapas, ¿no? Primero es la revisión de la literatura, que es lo que acabo de hablar. De ahí seleccionar cuáles son los casos que vamos a analizar. De ahí hacer un modelo numérico, hacer también el análisis de sensibilidad, ciertos análisis paramétricos y finalmente nosotros llegamos a las recomendaciones de diseño, ¿no? Entonces, en la primera etapa, como les mencioné, la revisión de la literatura, que aquí pueden ver, representa una persona que está cruzando el puente, ¿no? Esto lo realicé en MATLAB y ustedes pueden ver cómo variaba la carga vertical y la carga horizontal, ¿no? A través del tiempo. En los puentes, de acuerdo a una base de datos, como les mencioné, hay algunos materiales, entonces aquí simplemente se puede agregar y se puede analizar estos 10 diferentes tipos de puentes, como pueden ver, rectangular, viga T, etcétera, con diferentes materiales, ¿no? Y obtener más resultados y nosotros verificamos la desviación estándar y vemos si están óptimos o no, ¿no? En puentes atirantados lo mismo, nosotros podemos cambiar simplemente la longitud del vano, la forma de la torre, etcétera, de una manera súper rápida y amigable usando ciertos scripts, ¿no? Entonces, bueno, les decía, segunda etapa, seleccionar los benchmark cases, tercera etapa, análisis de sensibilidad. Entonces, en el análisis de sensibilidad, nosotros lo realizamos esto porque tenemos que ver cuántas simulaciones necesitamos para obtener la menor desviación estándar, ¿no? Esto, por ejemplo, ven aquí ustedes, para los puentes vigas se puede utilizar elementos vigas. Si analizamos aproximadamente unos 20 metros, la longitud de los elementos podría ser de 0.8 metros, con 10 simulaciones y obtendremos resultados confiables, ¿no? En cuanto a los puentes atirantados, si ustedes pueden ver aquí, aquí simula cómo van caminando los peatones a través del puente. Esto es realizado en Abacus, que es un programa de elementos finitos, y lo importante de esto es también ver qué tipo de elementos vamos a emplear, ¿no? Por ejemplo, para las vigas, puede ser elementos vigas, para la torre también, pero para la losa es preferible usar elementos tipo shell, que nos permiten una predicción de la respuesta dinámica óptima, una fina introducción de ciertas cargas, como en este caso de cargas peatonales, y la descripción de esfuerzos, ¿no? Que es necesario para que nosotros podamos realizar nuestros diseños, ¿no? Entonces, la cuarta etapa son los estudios ya paramétricos, ya tenemos las 3 etapas anterior bien cubiertas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros tenemos el modelo de peatón, ¿no? Que en este caso fue realizado en Python. De ahí tenemos la interacción peatón-estructura, que es cuando va pasando la persona, se hace el feedback que les decía con la aceleración del puente, con la aceleración de la persona y va a cambiar el siguiente paso, simulando lo que en verdad pasa, ¿no? En el día a día cuando cruzamos un puente. Esto lo pueden hacer, bueno, si usan Abacus, lo pueden usar con subrutinas desarrolladas en Fortran,
porque simplemente Abacus funciona con Fortran, y de ahí ustedes pueden usar MATLAB o Python, ¿no?, para hacer script y correr análisis variando, por ejemplo, la densidad de los peatones, el número y las propiedades de los amortiguadores, las diferentes longitudes, si nosotros queremos evaluar 50, 100, 150 metros, etcétera, ¿no? Y finalmente ya el post-processing, que es cuando nosotros extraemos ya los datos y los analizamos. Y la quinta etapa ya es la que cubrimos las recomendaciones de diseño para la implementación de los amortiguadores en distintos tipos de puentes, ¿no? Entonces, como contribuciones y conclusiones, nos sirve para emplear amortiguadores de masa sintonizado en los casos donde no se cumple el criterio de servicio, y quiero mostrar una breve metodología del uso de software, ¿no?, para hacer estudios paramétricos. Entonces, ¿qué pasa? Me van a preguntar, sí, no tenemos Abacus, no tenemos SAP. Igual lo pueden ustedes desarrollar todo el código desde cero en Python. Eso es lo que dicen Puentes Viga. Entonces, para eso nosotros tenemos que calcular las matrices de masa, de rigidez y amortiguamiento, hallar las frecuencias naturales, incluimos el modelo de Petón y tenemos la respuesta dinámica, ¿no? Luego de eso, nosotros, como estamos usando, como es dinámica estructural, tenemos que identificar los modos críticos que tienen la mayor contribución, que es donde vamos a colocar el amortiguador, y ahí empezamos a ver qué pasa cuando calculamos las propiedades de los amortiguadores. Si las aceleraciones no son aceptables, simplemente hacemos un loop y vemos, incrementamos las características de los amortiguadores para cuando cumpla que son aceptables, simplemente calculamos la eficiencia del amortiguador y vamos a tener una estructura sin problemas de servicio, ¿no? Y también nos permite hacer, supongamos aquí, varié en diferentes posiciones del amortiguador, y lo que me permitió es dar recomendaciones que nosotros podemos ubicarlo en el 30% desde el centro de la viga con una eficiencia similar, ¿no? Ustedes ven las aceleraciones verticales, y si nosotros nos alejamos, o sea, colocamos el amortiguador más lejos, ven que las aceleraciones ya no se reducen, ¿no? O sea, la eficiencia ya no es la óptima. Y finalmente, también nos permite hacer ya gráficamente estos tipos de recomendaciones, como por ejemplo, aquí ustedes ven un gráfico que relaciona tres variables, que son la longitud del span, la masa del amortiguador y el confort que ustedes necesitan, que eso va a depender del puente que vayan a diseñar, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que vamos a diseñar un puente de 50 metros con el máximo confort, que nos recomienda que usemos un 0.09 de la mass ratio para el amortiguador, ¿no? Y con eso nosotros lograríamos un máximo confort. Si el proyecto nos permite usar un mínimo confort, aquí tenemos todos los rangos, ¿no? Y entonces, como ven, la programación lo que nos permite es dar recomendaciones que se vean finalmente amigables para el constructor o para el diseñador como tal, de tal manera que se puedan emplear fácilmente en diferentes construcciones, ¿no? Cerrando, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahí estoy terminando justamente con esta gráfica y con las recomendaciones para qué nos sirven las simulaciones, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Natividad. Recuerden que las preguntas las pueden ir pasando también ya por el chat de Zoom. De hecho, estoy tomando nota de ellas para ya luego que los expositores, los panelistas terminen con sus presentaciones, poder dar paso a esas preguntas. Bien, a continuación vamos a tener la presentación del doctor Guillermo Soriano, quien es ingeniero mecánico del SPOL con una maestría en ingeniería industrial del Georgia Institute of Technology y un doctorado en ingeniería mecánica de Texas A&M. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la SPOL y es director del Centro de Energías Renovables y Alternativas CERA de la SPOL. Es autor de más de 20 publicaciones indexadas y sus intereses están relacionados a la eficiencia energética en edificaciones, energías renovables y transferencia de calor. Dejo con ustedes al doctor Soriano.
estaba con el micrófono en mute. Muchas gracias por la presentación, Carlos. ¿Sí se ve en la pantalla la presentación? Sí, sí se ve. Ya, ok. Gracias también a los otros expositores. La última presentación, me acuerdo la frase de que cualquiera puede construir un puente, pero toma un ingeniero construir un puente que barely stands. Entonces, y para esto como sirve mucho. Entonces, en el foco de mi presentación yo voy a hablar algo de lo que nosotros hacemos, intentar responder o transmitirles a ustedes qué preguntas estamos intentando responder, qué es lo que estamos intentando entender a través de simulaciones, en este caso simulaciones energéticas en la parte de la construcción. O sea, acá se ha hablado bastante del tema de los terrenos, entiendo la charla de Mauricio, era el desarrollo de nuevos materiales de ingeniería, materiales de construcción y la parte de mecánica estructural. Entonces, el foco de mi charla va a ciertos servicios de edificios, en algunos lados existe un término que se llama Building Physics para poder agrupar a lo que es cuestiones como calidad de aire, movimiento de aire, humedad dentro de ambientes, temperaturas internas dentro de ambientes, parámetros de confort interno, y todo esto de aquí, para poder lograrlo, vamos a necesitar energía, y dentro del ciclo de vida de una construcción o de algo, este tema es una variable bien importante para ver la sostenibilidad de este tipo de infraestructura. Entonces, si nosotros vamos a intentar como hablar o una introducción como muy breve, estamos en una ciudad húmeda, tropical, caliente, que mucha de la demanda energética general en edificios, una cantidad muy importante es una demanda de aire acondicionado, y ha habido ya una historia fuerte dentro de SPOL de profesionales de esta área, que para un diseño lo que hacían era tomar el día de diseño, el peor día del año que puede estar, y poder especificar un sistema que funcione bien en el peor de los casos, pero y que es básicamente también una cuestión de una herramienta de simulación. Pero acá vamos a hablar algo de este tipo de simulación que nos puede entregar el desempeño el desempeño energético de una edificación a lo largo de un año específico, donde nosotros tenemos una réplica de un edificio, un distrito que incluye los materiales, elementos de construcción, horarios, equipos, sistemas mecánicos, y simulamos esta respuesta en términos de el ambiente interior y en términos de uso de energía para lograr ese ambiente interior ante condiciones meteorológicas que pueden ser diversas. Y podemos utilizar esto para poder especificar, diseñar mejor nuestros sistemas, nuestros edificios, para poder encontrar respuestas a cambios propuestos en la etapa del diseño. Y también se puede utilizar esto para operación del edificio. O sea, existen también, por ejemplo, startups que están intentando utilizar este tipo de herramientas para sistemas de control de edificios, sistemas y que puedan predecir hasta con variables meteorológicas cómo va a responder el edificio, y hay ya algunos desarrollos de este tipo. Entonces, si nosotros vamos a esto de acá, nosotros tenemos dentro de nuestro grupo una serie de proyectos o cosas que estamos intentando hacer uso de estas simulaciones para tener ciertas respuestas. O sea, y aquí lo que he mostrado es, por ejemplo, cosas que estamos en un proyecto a mediano o largo plazo dentro del campus de SPOL, y con la gente de nuestros colegas de la gerencia de infraestructura, poder realizar estudios paramétricos para saber, digamos, en grupo de edificios que tengamos, cuáles pueden ser las medidas correctas, también como desde el punto de vista económico, que nos puede lograr brindar sostenibilidad y lograr brindar un ambiente interior adecuado de manera
sostenible y con buen uso de energía, básicamente. Y aquí vemos, por ejemplo, como un poco de imágenes que pueden ser representativas, cómo logramos tener una representación en computadoras, en estos modelos que utilizamos, de una cuestión de realidad, y podemos ver las figuras, pero más allá de eso hay un poco de otras cosas que no vamos a entrar en detalles. Vamos a intentar explicar qué tipo de preguntas o qué tipo de cosas podemos responder con este tipo de herramientas. Entonces, y cosas que ya hemos realizado dentro de nuestro grupo. Entonces, digamos, un primer ejemplo de cosas que hemos hecho está relacionado con lo que es la vivienda de interés social en Ecuador. Entonces, tenemos un ministerio de vivienda, hemos tenido programas de vivienda, tenemos una norma ecuatoriana de construcción que incluso en un capítulo define la vivienda de interés social, hay grupos de interés en lo que es viviendas de interés social, guías de diseño y todo esto aquí, pero no habíamos tenido como una comparación de cuál es el método de construcción, de los métodos de construcción más utilizados acá, digamos, mampostería, el uso de bloques y cementos, el uso de estructuras de paredes aisladas, de paredes prefabricadas, el uso de diferentes como techos o algo así. ¿Cuál podría ser el rendimiento energético a través de un ciclo de vida que nos puede ayudar a establecer algo de políticas públicas? Entonces, en este programa de aquí utilizamos lo que es el modelo como una parte de simulación, modelos como básicos para poder encontrar algo de energía virtual y poder determinar a través del ciclo de vida de una vivienda el uso, cuánto se consumiría de energía para alcanzar condiciones de confort ya establecidas y cuánto hay de energía a través de los materiales y poder comparar estos métodos de construcción con los climas nuestros de acá. Entonces, esto de aquí nos permite poder, vemos por ejemplo tipos como de resultados, como un método de paredes aisladas, que digamos típicamente un nombre comercial acá de Hormidón puede tener una respuesta muy diferente en términos de energía consumida anual, incluyendo como energía virtual y en intensidad de construcción dentro de tanto inciso como para los casos de Quito y Guayaquil. Y este resultado, si uno lo ve como en el gran esquema de las cosas, puede ser como muy importante para el tema de políticas públicas. Otro ejemplo de donde utilizamos un proyecto que estamos trabajando actualmente, donde utilizamos este tema de simulaciones energéticas, es distritos de frío. O sea, aquí estamos hablando básicamente un grupo de edificios cuyas necesidades, ya sea de calefacción, de enfriamiento, son servidas por una planta central. Entonces, acá tenemos como algunos ya retos diferentes, o sea, cómo tener de fuentes convencionales, podemos tener una central de producción térmica y después una red de distribución de frío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como retos? O sea, si nosotros comparamos un sistema común de aire acondicionado, tiene mucho más gasto, o sea, tener como mini sistemas de acá desde el punto de vista de consumo de energía, tiene un rendimiento energético mucho menor que digamos para distribuir un solo sistema en un grupo de edificios que tiene un solo dueño. Entonces, en este punto de acá podemos utilizar estas simulaciones de energía para poder analizar el impacto de este diseño de estos sistemas de distritos de frío. Y en general en este tema, este ejemplo, este desarrollo que estamos haciendo acá, lo estamos queriendo implementar para el campus de la SPOL, por ejemplo. Pero acá, en estas variables de diseño, hay cómo vamos a conectar los edificios. Tenemos en las herramientas de simulación, no es posible o requiere mucha intensidad computacional
modelar 30 o 40 edificios al mismo tiempo. Así que el uso de lo que hacemos en este proyecto es cómo poder optimizar esa topología de conexión, cómo se conectan los edificios entre ellos, si es un modo como un punto sale a otros puntos, o un modo lineal, o otros tipos de conexiones entre edificios, usando modelos de orden reducido, que básicamente nos permite hablar sobre la simulación energética en edificios a diferentes escalas y con diferentes niveles de precisión. De repente para este proyecto se requiere un nivel de precisión menor, pero con una mayor efectividad computacional. Entonces, y eso es como una parte que nos puede permitir modelar grupos de edificios, o sea, en este caso distritos o barrios o cosas de ese estilo en cuanto a uso de energía. Y eso es un tema también importante dentro del desarrollo de esta temática y de las cosas que queremos responder. Otro problema o otro tema en que hemos usado este tipo de herramientas de simulación, para tener resultados dentro de lo que son obras de infraestructura. Hemos hecho un estudio de lo que es isla de calor en Durán, donde podemos a través de simulaciones simular cómo elementos físicos cambian el clima urbano y después cómo ese clima urbano afecta al consumo de energía de edificios comerciales y de edificios de vivienda. Entonces, aquí tenemos como dos tipos de simulaciones, o sea, simulación de clima urbano y simulaciones energéticas en edificios. Entonces, nos permite ver cómo el ambiente construido de la ciudad, si es que tienen áreas verdes, si es que usan pavimentos, si usan pavimentos claros, pavimentos reflectivos, o si usan asfalto oscuro, o el área cómo está construida, cómo eso afecta el clima urbano, y después cómo ese clima urbano se afecta afecta el consumo de energía en edificios. Entonces, en este proyecto se ha logrado como a través de simulaciones ver cómo la intensidad de islas de calor urbana cambian con la densidad del área construida, con el área de la fachada o con las superficies verdes de una superficie, y podemos tener ya parámetros de cómo está la ciudad y cómo poder proponer medidas de mitigación. Entonces, si nosotros vemos, usando el tema de simulaciones energéticas, podemos ver cuál puede ser a través de simulación la penalidad de energía en diferentes como tipos de edificaciones para cada grupo urbano que hay en la ciudad, caracterizado por formas de construcción parecidas. O sea, Guillermo, para ir cerrando. Sí. Entonces, y podemos ver cómo medidas de mitigación se pueden, al establecer ciertas medidas de mitigación, cómo podemos reducir el impacto de este clima urbano dentro de la ciudad. Entonces, si es que nosotros intentamos hablar de tipo de cosas que queremos responder, hay otras cosas que tenemos como proyectos en desarrollo donde utilizamos estas simulaciones energéticas en edificios. O sea, tenemos en estrategias de deshumidificación, en casos de supermercados, confort térmico, calidad de ambiente interior, sistemas híbridos de disipación de calor y, por ejemplo, impacto de normativas energéticas. Y un reto que tendríamos en un futuro es poder combinar esto de aquí con resultados de dinámica de fluidos computacional, diseños de microredes híbridas, y podemos utilizar también cosas como resultados de nuevos materiales de construcción, o sea, resultados que puede obtener Mauricio. Podemos ver cuál es el efecto en uso de energía, resultados de nuevas formas de construir desde el punto de vista estructural, si hay un efecto en uso de energía, y en general es un poco tratar de ver qué cosas queremos responder. Entonces,
Muchas gracias y eso sería todo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien, lamentablemente el doctor Cornejo no pudo superar su problema técnico, entonces lastimosamente no vamos a poder contar con la contribución de él. Es un problema técnico en todo el vecindario de él y de hecho ya la compañía que provee el servicio de Internet está en el vecindario tratando de solucionar. Así que es algo que se sale de las manos de uno en estas épocas de pandemia, ¿verdad? Bien, ups. Por lo tanto, en este momento, lo que vamos a pasar es a la parte de preguntas del público, que por alguna razón sale pantalla negra cuando la proyecto. Bueno, pero vamos a tener entonces las preguntas del público, ¿no? La vamos a dejar así. Y también les ruego entonces que por favor los que tienen alguna duda, inquietud, las vayan poniendo en el chat. Yo voy a comenzar con una pregunta para Cecibel Zambrano, quien hablaba el tema de simulaciones de modelos de terrenos y decía o destacaba la importancia de la buena calidad de los datos para realizar ese tipo de simulaciones. Entonces, no sé si nos puedes ayudar un poquito indicando cómo aquí en nuestro país garantizar esa buena calidad de los datos, cómo obtenerlos y para que realmente esas simulaciones sean válidas tal como se explicó, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, tomando el ejemplo que les mostré, del ejemplo supuesto de contaminantes de pozos sépticos, parte de los parámetros que garantizan calidad de datos, por ejemplo, en el caso de monitoreos de calidad de agua, no puede ser un monitoreo mayor a 2 meses, porque las condiciones de calidad de agua van cambiando dependiendo de la aportación de contaminantes, ya sea esto de sólidos suspendidos, de DBO, de QO. Entonces, con base al tools para la normativa ambiental, en realidad nosotros debemos monitorear cada mes para tener calidad de datos. Eso es una de las características que debemos tener en cuenta para el ejemplo que mostré, ¿no? Obviamente eso es muy importante. Entonces, vigencia de datos es parte de las características de calidad de datos. Otra de las cosas que garantiza una calidad de datos, y eso lo vemos ya después de la simulación, es la verificación efectivamente. Como por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un modelo de terrenos, donde el principal dato para realizar el modelo de elevaciones es una cota, ya sea en curvas de nivel o en punto acotado, pues esta cota, esta información debe ser de una entidad garantizada. Por ejemplo, el IGM, que tiene placas a lo largo del territorio ecuatoriano que están establecidas y son placas base, hitos, con la información topográfica verificada. Otra de las calidades de información puede ser de imágenes satelitales, pero no pueden ser, por ejemplo, imágenes satelitales del Google Earth, porque tiene un rango de error. Pero si yo cojo también el dato topográfico de una imagen satelital ortorrectificada, ahí me va a garantizar la calidad del dato. Entonces siempre es la fuente también de donde yo estoy recopilando la información. Ya, muy bien. Muchísimas gracias por la respuesta, Cecibel. A Natividad García hay una pregunta de uno de nuestros asistentes. La pregunta es si los amortiguadores también incluyen variables de tipo sísmico. Claro, buena pregunta. Nosotros lo que primero tenemos que ver es qué vamos a disipar, ¿no? Si vibraciones, de qué índole o en este caso de sismos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que un amortiguador sísmico es un dispositivo que nosotros lo usamos para disipar la energía de un sismo, o sea, de un edificio, de una construcción, ¿no? Entre esos disipadores encontramos los viscoelásticos, los fluidoviscosos, los de fricción, los histerésticos metálicos, ¿no? Y también los amortiguadores de masa sintonizada. Pero ahí nosotros tenemos que considerar el comportamiento no lineal, que normalmente se lo modela a través de la ecuación Vogt-Wen.
pero claro que se puede hacer, tanto sísmico o reducir las vibraciones en este caso. Todo va a depender de lo que nosotros queramos disipar. Muchísimas gracias, Natividad. Una pregunta para Guillermo Soriano. En relación al trabajo de simulaciones energéticas, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de las islas de calor que se mencionó, ¿podría ser de importancia también combinar esto con el tema de las simulaciones de modelos de terrenos, tal como lo ha presentado Cecibel? ¿De alguna manera habría alguna oportunidad ahí de unir ambos temas o no? Sí, Carlos, sí se utilizan modelos de información geográfico y lo utilizamos acá con ortofotos y con sistemas de información geográfico para poder simular puntos poder estudiar como ciertos puntos de la ciudad. Y sí, de hecho, en algunos de estos temas se ha hablado también de poder incorporar diferentes cosas y definitivamente es una herramienta que también la utilizamos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para Cecibel Zambrano. Si por favor puedes repetir los nombres de las herramientas que fueron presentadas, tanto la que era gratuita como la que no es gratuita. Claro que sí. Las dos herramientas empleadas para el modelo de la simulación que mostré es QuantumGIS o QGIS, de hecho lo puedo escribir en el chat, que es open source, ese sí todos lo pueden descargar, y la otra que ya es la herramienta digital ya licenciada, dependiendo el tipo, dependiendo el análisis, si es más fino o más grueso, existe ArtInfo o ArtEditor, que es el ArcGIS, ese sí es un programa licenciado y cuesta, ahora actualmente pues ya la nueva versión es a nivel web, pero anualmente sí se debe de cancelar un valor. Entonces le voy a escribir aquí el valor de, el nombre de QuantumGIS o QGIS, que es de open source. Siempre hay una nueva versión. Recomiendo siempre que a las personas que vayan a instalarlo, hay dos versiones que les va a aparecer en la página oficial. Instalen la versión más estable, porque la última versión no es la versión estable, es la versión de prueba. Entonces tienden en ocasiones a fallar ciertos geoprocesos. Más bien, instalen la versión más estable. ¿Hay alguna limitación significativa en QuantumGIS con relación a la de ARIES? La diferencia es básicamente algunos geoprocesos de geocatálogo que no los tiene QuantumGIS y sí lo tiene ArcGIS, pero para manejar macros, información, o para tratar de vincular, como por ejemplo otros programas como WaterCat, se vincula con ArcGIS, que es el modelamiento hidráulico, por ejemplo, o hidrosanitario. Entonces, esas son las pequeñas limitaciones, pero yo definitivamente lo recomiendo. El QuantumGIS es una herramienta súper amigable y en el tema de simulaciones es muy, muy buena. Cada vez hay unas nuevas versiones con mejores aplicaciones y mejores herramientas. Muchísimas gracias, Cecibel. Sí, agradeceríamos si en el chat de repente pones el nombre de la herramienta, aunque creo que está bastante claro. No sé si exista otra pregunta por parte de nuestro público. Ok, aquí parece que hay una pregunta. ¿Para quién va, Daniela, para quién va dirigida la pregunta? Supongo que es para Guillermo Soriano. Supongo que es para Guillermo Soriano por el tipo de pregunta. Sí, así es. Buenos días. Ok, Guillermo, hay una pregunta que es la siguiente. ¿Se considera el uso de jardines verticales, techos verdes, para el ahorro de energía dentro de los parámetros de la simulación? Adicional, ¿qué normativas energéticas ha considerado para estos parámetros de simulación? Sí, hay una norma ecuatoriana de construcción y básicamente utilizamos un capítulo de eficiencia energética y utilizamos los parámetros que están sugeridos por ellos. Si son simulaciones locales, en simulaciones internacionales hay para otras, si no usamos eso, hay otras normas internacionales que podemos utilizar para el asunto de eficiencia energética, y en algunas de estas herramientas sí hay como poder simular techos verdes u otro tipo de estructuras civiles. Sí se tienen las herramientas como simular en los trabajos que
que presentamos, esto de los techos verdes está en el tema Islas de Calor de Durán, está ya incorporado en la parte de simulación de islas de calor, y en los otros temas no fue algo que lo investigamos per se, pero sí se puede hacer. Ya, muchísimas gracias, Guillermo. No sé si existe alguna otra pregunta. Ok, una pregunta para Cecibel Zambrano. La pregunta es si tiene alguna experiencia de trabajo con robótica de campo, por ejemplo, con drones, para colectar los datos in situ y aplicar alguna técnica como, por ejemplo, fotogrametría para los modelos digitales de elevación. Sí, correcto. En realidad, ahora la nueva topografía está orientada a realizar topografía con drones. Es la nueva tecnología. Entonces, anexada a un DNS o a una base, ¿no? Topográfica. Entonces, sí hemos realizado levantamientos topográficos con drones, incluso hay unos entregables con los drones que son la nube de puntos y nos da una caracterización estructura existente. Entonces, por ejemplo, en Monte Sinaí es un proyecto que nosotros estamos realizando para evitar enviar cuadrillas para hacer el levantamiento de infraestructura existente para la planificación del desarrollo de ese sector. Enviamos drones y hacemos un levantamiento de nubes de puntos y nos dan en el relieve, en altitud, y también pues la caracterización de toda la infraestructura existente. Estos drones son de tecnología extranjera, por llamarlo así, o sea, están preparados y listos para interactuar con el sistema GIS, o son drones, un dron comercial que uno lo adapta, lo utiliza para este fin. No, o sea, hay diferentes en el mercado, diferentes tipos de drones. Unos que son más para marketing, ¿verdad? Es decir, la parte publicitaria o fotografías o de ese tipo, ¿no? Entonces la diferencia en realidad, primero es la resolución y el programa de ajuste o de descarga de información. Entonces, siempre el dron va a tener un formato de descarga SHP, que es Shapefile, que es el que manejamos en el sistema de información geográfica. Entonces, pero ¿qué va a ser la diferencia de un dron y de otro? Es la resolución de la cámara, el alcance de la nube de puntos, sobre todo porque hay errores muy pequeños en los drones de alta precisión, como por ejemplo los más empleados en topografía también son aquellos que los utilizan en agricultura, para hacer levantamientos de grandes hectáreas de terrenos, para el tema de cultivos. Entonces, eso también aplica para modelos de terreno y es el más recomendado. ¿Sí? Personalmente no recomiendo el dron normal que uno lo utiliza como para el tema de marketing. No es el más recomendable, pero sí, es eso. Ajá. Bueno, sí, estas preguntas por si acaso las hizo Álvaro Torres, quien colabora en la parte de transferencia tecnológica de uno de nuestros centros de investigación institucional, que es el Centro de Investigación e Innovación de Sistemas Computacionales, CIDIS. Y justamente él acaba de escribir lo que yo iba a decir, que bueno, tenemos un grupo fuerte trabajando justamente en el uso de drones. Han trabajado en la parte agrícola justamente, ¿no? Así que junto con él decimos, bueno, estamos a las órdenes, de repente puede haber una cooperación aprovechando las capacidades de ambas instituciones, ¿no? En ese sentido. Claro que sí, por supuesto. Ya, chévere. Una pregunta para Guillermo Soriano. ¿Qué tan complejo sería implementar los techos verdes en los edificios actuales del SPOL? Habría que hacer el análisis, o sea, podemos nosotros con las herramientas poder determinar el efecto en el ambiente interno, pero después hay otras preguntas sobre temas de mantenimiento, temas de la parte estructural, temas de manejo de agua y otras cosas que es un poco integral ese tipo de proyectos para poder tener una respuesta precisa. Que no. Listo. Gracias, Guillermo. Ya, okay. ¿Alguna otra pregunta para nuestros panelistas? ¿No? Bien, en ese caso
deseo públicamente agradecer a todos los asistentes por haber participado en este Sembrando Ideas del día de hoy. Parece que llegó una pregunta más, déjenme ver. Es un saludo nada más. Entonces, deseo agradecer a cada uno de nuestros panelistas y a todos los asistentes por haber participado el día de hoy en el Sembrando Ideas. Ha sido un gusto. Hemos grabado el video de este Sembrando Ideas y pronto estará disponible en el canal de YouTube del SPOL, al igual que están los últimos Sembrando Ideas, ¿no? Desde que entramos en pandemia hemos decidido justamente aprovechar que lo hacemos por videoconferencia para poderlo grabar y dejar esto como material disponible y abierto para quienes puedan tener interés. Así que prontamente el video de este Sembrando Ideas también estará dentro de el canal de YouTube del SPOL disponible. Tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias. 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 Que pasen bien. Gracias, pasen bien.